¿Qué tal amigos? Para los que no me conocen, soy Luis Ramírez, un piloto mexicano de carrera que está viviendo en Nürburgring desde 2015. He tenido la oportunidad de correr en diferentes categorías, desde karting hasta carros GT, y también he sido instructor en diferentes marcas en México. He podido manejar también fórmulas de algunos otros coches. Algo que muchos no saben es que me tomó bastante llegar a los coches de carreras, al menos en Nürburgring. Y la primera vez que me subí en un coche, pues pude obtener un podio. La primera vez que un mexicano corría en esta categoría que se llama RCM, y el primer podio mexicano en esta categoría y en el Nordschleife. He tenido la oportunidad de manejar coches como M4 GT4, 240i Racing, BMW, Porsches, diferentes marcas que me ha brindado mucho mayor conocimiento. Que he tenido la oportunidad y me ha llevado a eventos a diferentes lugares del mundo, como Uruguay, por ejemplo, que tuve un evento con uno de mis mayores patrocinadores. Algo de las cosas que hago diario es, por ejemplo, manejar el taxi de Nürburgring, uno de los taxis oficiales. Soy el primer piloto mexicano en haber corrido y en haber podido manejar el taxi en el ring, en el que tuve la oportunidad de llevar a muchos turistas. Y pues los quiero llevar en este video para que vean qué fueron las 24 horas en este año. Muchos no lo saben, pero pues todo comienza con el entrenamiento, que se hace mucho tiempo antes de la carrera. No es como que una semana antes nos pongamos a hacer ejercicio y estemos listos. También es mucho tiempo en el simulador, alrededor de 2 horas diarias en simulador, que en realidad con la concentración que llevamos, pues el esfuerzo es mucho mayor, y también es para hacer memoria muscular. El objetivo obviamente siempre es ganar, en especial en el simulador, y pues eso nos lleva a un mucho mejor resultado también en la pista. Nürburgring es y seguirá siendo por mucho tiempo, al menos que hagan otro tipo de pista así, va a seguir siendo la pista más peligrosa del mundo, la más demandante, la más exigente. Muchos han comparado las carreras de Le Mans con las de Nürburgring, pero no hay un punto de comparativa, y estoy 100% seguro de que es mucho más exigente la carrera de Nürburgring. Los llevo en el detrás de las cámaras, donde hacemos todo, desde checar el equipo, desde ir a ajustar el asiento en el coche, que no es solamente 24 horas, sino que estamos parados desde las 7 de la mañana casi todos los días para poder estar en las prácticas libres, para poder estar en la quali. La persona que comenzó la quali fue Bjorn Simon, y fue el que nos llevó a la segunda posición en la clase, ya que también consiste mucho en la suerte de que no tengas ningún accidente mientras estás haciendo tu vuelta rápida. Y pues Bjorn nos llevó a una excelente posición cuando él comenzó manejando. Previo al manejo siempre hago un calentamiento en el que hago salto de cuerda. En el momento en el que me llama el equipo, pues me preparo, me pongo audífonos, me pongo casco, listo para darle. Es la mejor sensación. Mucha gente
Quisiera saber qué sentimos cuando nos estamos poniendo el casco antes de subir al auto, y la verdad es que es lo mejor. El estar en un coche de carreras a mí me hace sentir muy libre. Esta carrera, debido a la situación actual, fue todo un desafío. Incluso pensábamos que no se haría. Entonces, en el momento en el que subí al coche, fue la mejor sensación. El jueves fue cuando tuvimos los mejores tiempos en el coche. Todos manejamos varias vueltas y la verdad es que el clima nos perdonó bastante. Estuvimos analizando un poco previo a la noche en dónde teníamos que mejorar. Llegó la noche, el clima estuvo perfecto. Hasta después de casi una hora de quali en la noche, fue cuando comenzó a llover. Hicieron cambio de pastillas y cambio de discos para que pudiéramos tener listos para la carrera en caso de que se requiriera. Entonces entré un rato al pit, prepararon todo y listo, a darle en la noche. En realidad es mucho más desafiante que en el día porque no se ve casi nada. Al siguiente día tuvimos una última quali en la que ya no se podían mejorar los tiempos. Salimos porque teníamos que checar que el coche estuviera en perfectas condiciones para las 24 horas. So Ponty, are we ready? Yes. Y listo, el sábado llegamos a la grilla de partida. Deseamos suerte a todos nuestros compañeros. Y aquí es donde comienza toda la historia. Después de 5 años para poder estar en las 24 horas. El piloto más experimentado fue Thorsten Kratz, que fue el que comenzó la carrera. Con unas condiciones extremas. Él hizo los primeros 2 stints. Por error no tomamos el tiempo en el pit, salimos un poco antes en esa parada. Y listo, tuvimos una pequeña penalización ahí de unos tantos segundos. Cayó la noche, seguimos manejando, seguimos manteniendo la segunda posición en la clase, una muy buena ventaja. Y así la llevamos por bastante tiempo durante toda la carrera. Yo salí con llantas todavía de lluvia, aunque muchos estaban pensando en cambiar a slicks, pero no podíamos arriesgarnos, en especial cuando llevábamos todavía muy buen resultado. Seguimos todo el tiempo cerca
el primer lugar de la clase, pero era muy complicado mantener el ritmo sin tener también algún problema con el coche. Algo que es inexplicable es, por ejemplo, al estar en una clase un poco más chica o más lenta, pues que tienes que compartir la pista con GT3, con coches mucho más grandes, con coches rápidos que van lento, con coches lentos que muchas veces no te dejan pasar. Y cada vuelta la verdad es que es un desafío. Salí con slicks, fue cuando tuve la oportunidad de hacer la vuelta más rápida de la clase, en el que estuvimos pasando coches mucho más rápidos, como Cayman GT4, Aston Martin GT4, cuando en realidad no se esperaba que el coche estuviera tan bien. En algún momento se tenía que rendir ese GT4. Yo dejé el coche para que hicieran los últimos stints. Todo iba perfecto, seguíamos en segundo lugar en la clase. Era muy complicado ya poder alcanzar, entonces lo que se planeó fue llevarla a casa. Y así lo llevó Björn Simon, que fue el que comenzó con el mejor tiempo en la quali, fue el que nos llevó a la meta y me ayudó a convertirme en el primer mexicano en llegar al podio las 24 horas en un BMW, que me hace muy orgulloso, y pues este podio es para todos ustedes. La carrera terminó el 27 de septiembre, mi cumpleaños fue el 28 de septiembre, entonces también fue el perfecto regalo de cumpleaños. Y es algo que me va a hacer sentir siempre muy orgulloso, llegar a ser el primero. Y pues vamos a seguir logrando resultados para que se demuestre en México y en el mundo que podemos llegar muy lejos. Muchas gracias.